dar vos el tema, que estás bien, Sí, bien claro. empapada? Sí, vamos a hablar con Juan Ayala, él es el papá de Anabelia. Anabelia tomó una drástica decisión de quitarse la vida el 31 de diciembre. Esto quizás si vos lo ves así fuera de contexto, decís, pobre, la verdad, tomar esa decisión, pero Anabelia venía viviendo una situación insostenible de violencia, hostigamiento, acoso contra el extremo, alejamiento de sus vínculos, de su familia, de sus amigos, haberse tenido que ir a otro país siguiendo a su pareja. Y todo tipo todas las violencias que uno pueda pensar que se pueden dar en una pareja. Amenazas constantes a su familia y a sus vínculos más cercanos. Y entonces ahí empezás a entender un poco qué es lo que pasó con esta mujer, con esta joven mujer. Por eso vamos a hablar con Juan y le vamos a hacer algunas preguntas al respecto de cómo está la causa judicial contra Junior Benítez. ¿Sí? Bien. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Abogados de Radio. Hola, hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy Bien, bien. muy bien. Muy Juan, bien. en estos días, en esta semana, hubo una actividad judicial respecto de la causa que hay contra Junior Benítez. ¿Nos querés contar qué fue lo que pasó? Sí, lo que sucedió es que el fiscal ya tenía todo armado, en el cual lo pone como instigación al suicidio, en el cual nosotros, mi familia y yo consideramos, como con mi abogado, de que hubo mucho más que instigación, ¿no? Es como que toman, como que encapsulan todo el problema en instigación y Ujú, atrás de esa instigación hay una vida de años atrás donde mi hija ha recibido mucha violencia ujú, en general, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque mi hija cuando estaba con este muchacho, él cuando perdía jugando al fútbol, venía y la violaba, digamos, ¿no? La violaba, le pegaba, también le había sacado el pasaporte para que mi hija no se pueda venir, o sea que ahí ya tenés un secuestro. Hay muchas ujú. cosas que está puesto en las denuncias Sí, y me parece que instigación es, es como un chirro en la cola para mí, digamos, a todo lo que sucede. No porque sea el papá de Anabelia, sino ujú, porque conozco muchos casos que pasó igual, que después les voy a sí. pasar a contar eso también. Vos estás El conformando, reclamo es llevarlo a femicidio, digamos. claro, vos estás conformando un grupo que se llama Atravesados por el Femicidio, que es una organización de familiares, padres, madres de mujeres asesinadas en el contexto de violencia de género. Bueno, allí es que tomé contacto con vos a través de Marcela Morera, a la que le mando un beso enorme. Eh, y vos sabés que todo esto que contás hoy se puede relacionar con hechos concretos. Por ejemplo, vos decís, él perdía un partido de fútbol y venía y la violaba. Y entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede violar a su propia pareja? Bueno, hoy a la luz del fallo de 19 años contra el ex marido de Julieta Prandi, podemos entender que es totalmente factible que haya una violación en el contexto de la pareja, del matrimonio. Bueno, Anabelia también lo sufrió. Él en los últimos tiempos tenía una orden de restricción, ¿no es cierto? Tenía medidas cautelares. Claro, él tenía perimetral, que fue lo primero que le dieron, en el Ujú, cual, digamos, no respetaba nada. Y ujú, después, cuando le salió la sentencia, tuvo prisión domiciliaria, en el cual ujú, tampoco respetaba nada, porque teniendo prisión domiciliaria, él ha venido a mi casa a entrar y le pegó a una mujer policía acá dentro de mi casa, en el cual la mujer policía obviamente denunció porque por su trabajo le había fracturado un dedo, sí, me acuerdo que estaba llena de barro la misma policía, es sí. tremendo, o sea que no respeta a nadie, no es un tipo que no tiene código, leyes, no respeta En, nada. en este momento él está en libertad. No, él está preso, le dieron 4 años y 8 meses, Ajá, está preso, pero por mis denuncias, ajá. digamos, por violación de domicilio, Ujú, por en violación de perimetral y violación de prisión domiciliaria.
Ujú. y por tener el permiso del arma vencida. Pero Ok, después cuando me clavó el cuchillo en la rueda del auto, eso no se lo pude probar. claro, A ver, cuando me rompió la computadora, que me borró todos los archivos, porque yo ese día no estaba, esa noche no estábamos con mi señora, sí. él vino, entró, me borró los archivos, imagínate que acá dentro de mi casa él le pegó a mi hija todo, y la verdad que Mm, son cosas que no se la pude probar, pero bueno. claro. Y él, porque, ¿te acordás por qué fue que le dieron la prisión domiciliaria que llevó a que pudiera seguir consumando esta violencia de forma continuada? ¿Cuál fue la excusa por la cual una persona joven, que no tenía ningún tipo de problema de salud, porque es un deportista, no obtuviera una orden de prisión efectiva en un centro penitenciario, en una unidad penitenciaria? ¿Recordás cuál fue el motivo por el cual le dieron la domiciliaria? Sí, le dieron por lo que te había dicho, por lo que es violación de domicilio, por No, la no, perimetral. no, eso sí, Cuando pero cuando digo, le dieron la... Sí, claro, sí, ¿por por las qué? ¿Cuál fue el denuncias. motivo por el cual no lo mandaron a la cárcel, digamos? ¿Por qué lo hicieron cumplir la pena en su casa? Bueno, eso no sé qué fue lo que pasó. La verdad, te digo la verdad, hay muchas Mm, cosas que en mi cabeza quedaron, eh, no sé, con todo este sí, problema que tuve, hay claro. cositas que por ahí no tengo, no recuerdo bien. Mm, eh, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Fue un trauma muy grande que me tocó vivir. Hay muchas cositas que yo para claramente, continuar adelante tuve que dejar de mirar un poco para atrás para sí, continuar adelante. Pero claro. sé que todo es por todo esto lo que sucedió, digamos, ¿no? Mm, No estaba en lo que es la violencia de mi hija porque mi hija no lo quería denunciar porque le tenía miedo. Pero yo ujú, sí denunciaba todo, claro. ¿entendés? Porque él entraba a mi casa, le quemó la ropa a mi hija, a mí me apuntó con un arma, me amenazó de muerte, eh, ha venido teniendo perimetral, ha venido a mi casa a patearme el portón, a Mm, clavar el cuchillo en el auto, por eso te digo, fue sí, una suma de cosas que tuvo. Entonces, de momento que le dieron la prisión, estaba en una alcaldía y mm, después terminó en la casa. ujú, Y a mí me preguntaron, digamos, me preguntaron a mí, no recuerdo, te digo la verdad, no recuerdo bien, que me dijeron que le habían dado prisión domiciliaria, creo que 6 meses, le habían dado algo así. Pero tenía ujú, que cumplir, tenía salida, pero tenía que cumplir tenía que ir a hacer un curso, no sé. ujú. Yo Sí, habitualmente nunca me aboqué. son lo que les explicamos a nuestra audiencia, que habitualmente cuando a vos te dan una posibilidad de cumplir la pena de prisión en tu casa, te ponen reglas de conducta, como es fijar Claro, domicilio, claro. presentarte, por ejemplo, una de las formas es presentarte a la fiscalía o a la comisaría cada tanto tiempo, realizar cursos, tareas comunitarias, hacer donaciones, Eso, todo ese tipo de situaciones que pueden estar todas juntas o pueden ser una o dos de esas medidas en una misma disposición. claro. Ahora, vos dijiste algo que realmente conmueve, ¿no? Vos dijiste, para poder seguir adelante yo tuve que olvidarme cosas que pasaron atrás. Y te voy a hacer una pregunta que la verdad que debe ser súper dolorosa, pero me parece que es necesaria. ¿Cómo se Sí. sigue adelante? Es una historia muy larga Mm, de cómo se sigue adelante, porque a veces cuesta hablarlo en el sentido que hay gente que por ahí cree, hay gente que no cree. ujú, A ver, yo salía de un canal de televisión, ¿no? Te comento el momento cómo fue que yo pude seguir adelante. Fui a buscar a mi esposa a misa, que estaba yendo acá en Monte Grande, en la parroquia, y bueno, mm, fui a buscarla y había un sacerdote que nunca estaba. Hizo una suplencia al que estaba siempre ahí. ujú, Y el resultado que me senté ahí a esperar que mi señora salga y veo que el sacerdote me estaba mirando. Y yo no estaba fosforescente, como le digo, les comento a todos, digamos, una persona como entre 350, yo era el 351, digamos. sí, Bueno, cuando está saliendo la gente, que terminó la misa, el sacerdote sale, saluda a toda la gente y mi señora me dice, bueno, vamos, digo, espera que salga un poco la gente, vamos a salir casi último porque estoy muy cansado, le digo, me duelen mucho las piernas. ujú, Bueno, pues estoy saliendo casi último y se me para adelante el sacerdote y me dice, hola, me dice, sonriendo y me da la mano, ¿perteneces a la comunidad?
No, le digo, no. ¿Te pasó algo? Me dijo. Y agarro y le digo, lo miro a los ojos, le digo, sí, padre, me pasó algo. ¿Y se puede saber? Le digo, sí, padre, mi hija se suicidó y le digo, es una historia muy larga. Bueno, quiero hablar con vos, me dijo, así que, bueno, el resultado que me dice, dame un momento y yo me fui a mi casa y después, no sé cómo, bueno, consiguió el número de teléfono por una señora que está en la parroquia, me Sí. mandó mensaje y acordamos un encuentro y ahí empezamos a tener charlas. Y Ujú, empecé a escuchar sus palabras y empecé a ver un camino adelante de decir, mi vida continúa, no está todo perdido. Perdí a mi hija, pero tengo una familia. Esto es como que hoy tengo muchas más ganas de vivir que nunca. Y más que nada, ujú, no solamente por la charla que tuve con el padre, que me ayuda mucho, sino que también porque me doy cuenta de que hay mucha injusticia, que hay muchas víctimas y nadie hace nada por las víctimas, que piensan que esto es mentira, una inducción, hablan de las denuncias falsas y que hay muchas denuncias falsas y me parece que los que se comen la denuncia falsa es la justicia, no la víctima. Entonces por sí, eso hoy tengo más fuerza de luchar con esto. bien. Bien, Y, Juan, ah, sí, perdóname, también me llama mucho la atención esto del ambiente del fútbol, ¿no? Un jugador reconocido que llega a primera, no es fácil llegar a primera en el fútbol argentino. ¿Cómo el fútbol en general o el ambiente del fútbol es de apañar? Vos veías un poco de resistencia en la gente cuando hablaba, decía, no, pero es un jugador, ¿cómo vas a...? Porque no creo que tenga esas actitudes. ¿Eso también le da como un halo de protección al violento? Mirá, yo miré hacia adelante, no, lo que es, digamos, imagínate que yo he recibido mucha crítica. A ver, te comento, antes de que mi hija pasara lo que pasó, yo tuve toda la familia de él acá en la puerta de mi casa queriéndome patotear, porque a ver, este muchacho tiene esa personalidad que yo estoy trabajando con un proyecto de ley contra el abuso psicopático narcisista. mm, Tiene todos los síntomas este muchacho, y convengamos que no es una enfermedad, es una personalidad. Bueno, hay una raíz. A no ver, sé, si este muchacho está haciendo esta macana y la familia lo acompaña, lo apañan, ¿entendés? Entonces, ya te das cuenta que la que yo pasé con toda esta gente hasta que, bueno, eh, hay tantas cosas para decir porque también tenemos los audios de la mm, sobrina, no sé si los sintieron, salieron a decir que no es, yo no soy, que es mentira, que me están haciendo daño psicológico, bueno, lo típico de todo, y bueno, la llevaron a declarar, y el resultado que le toman la prueba a voz y los audios dieron positivo. claro. Entonces, encima esta chica da nombres en los audios, y son varios audios, da nombres. Y entonces yo digo, ¿no? Digo, acá tenemos dos problemas. Tenemos una falsa declaración, ¿no? Y tenemos un encubrimiento. ¿Por qué el Mm, encubrimiento? O hay una complicidad familiar, porque estaban viendo que mi hija estaba haciéndolo. Él estaba viendo atrás de una tablet, viendo que mi hija estaba colgando. O claro. sea que fue omisión de auxilio, nos llamaron al 911, no vinieron a avisar nada. Y Mm. bueno, hay un misterio, es macabro de parte de ellos, digamos, ¿no? Yo creo que ni el peor enemigo se le puede hacer una cosa así, no sé. No, y está bueno lo que vos decís y aclarás, que cuando habitualmente se habla de la psicopatía y muchas veces se habla desde el desconocimiento de lo que es la psicopatía y se piensa que la psicopatía es un problema de salud mental y no es un problema de salud mental, sino como vos bien Tal cual. dijiste, es un tipo de personalidad, es una personalidad antisocial, no tiene cura. Y Ya, son personas absolutamente conscientes de lo que hacen, saben a quién dirigen sus acciones, tienen voluntad para dirigir esas acciones y buscan un resultado concreto que es destruir la vida de los demás, porque si algo tiene las personas que tienen rasgos psicopáticos es que piensan que el único sujeto que tiene derechos es ellos mismos. El resto son claro, objetos que sirven a alcanzar los objetivos, ¿no? Y está muy claro, bueno esto que cosifican, decís. cosifican a la víctima porque se alimentan Exactamente, del sufrimiento de la víctima. A ver, exactamente. esto es importante lo que estamos hablando, porque no es de hablarse mucho. ¿Por qué Sí. motivo? Porque ellos llegan como los príncipes azules, Hmm. ¿entendés?
Claro. Ellos, ponele, a ver, como yo me toca hablar con gente conocida, que trato de concientizar a padres o amigas, agarrar y decirle, mira, estas personalidades llegan de la siguiente manera, como príncipes azules, y te imitan cosas. Por ejemplo, vos decís, él te pregunta, ¿qué música te gusta? Vos le decís, Soda Stereo. Ah, a mí me encanta, fanático. ¿Y qué comida te gusta? Me encanta comer, no sé, ravioles con tuco. No, mi comida preferida. Claro. Y después le entras a contar la historia de vida tuya, te hace preguntas y entonces él va memorizando todo lo que es tu vida. Y después ¿qué hace? Te lo saca a jugar en contra. O por Mm, decir, ah, claro, claro, ahora me haces así como le hacías a tu ex, ¿no? Claro, ahora, ¿entendés? Empiezan de esa forma. mm, Entonces, entonces ¿qué es lo que hace una mujer? Porque hablemos que lo que es, que no tiene género, la violencia psicopática, narcisista, no tiene mm, género, pero bueno, hablemos que más daño sufre la mujer que el hombre. ujú, Y la mujer se trata de justificar o aclarar que las cosas no son así, que es algo que ellos buscan que hagas, pero en realidad no les interesa, sino quieren ver tu comportamiento. ¿No? Como mm, también hablamos, un ejemplo que decimos el silbato de perro, mm. que eso es muy importante esto, porque hay muchos que no lo captan. Un ejemplo, a ver si se logra ver. Yo soy una personalidad narcisista y digo, no, porque dale, dale, ponete a limpiar, dale, dale, escúchame, Mm, ¿dónde están? Con la mano así, ¿no? sí. Y entonces le crea un trauma a la mujer, ¿no? Y ponele, vamos a una reunión de amigos y yo le digo sonriente, hola amor, ¿me traes un vasito de agua? Y yo ya le hice esto, que el único que capta es ella, el resto no sabe nada por qué. Y Ujú, imagínate que la mujer se va a transformar, va a decir, y los me van a preguntar, ¿qué le pasa? No sé, es así, siempre es así, está agresiva. Y ya la está claro. difamando, está buscando testigos para él, ¿entendés? Y trabajan así, con muchas cositas así. Sí. Sí, es súper interesante lo que contás y me parece que hace falta saber un poco más sobre estas cosas como para poder hablar. Y vos dijiste otro término que es súper importante también en esto, que es, hablaste de las personas narcisistas, ¿no? Que muchas Sí, veces vienen de la mano con los psicópatas, a veces no, a veces tenés un narcisista que no es un psicópata, pero bueno, que le anda pegando en el palo, digamos. sí, 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 Y van es de la súper mano. importante. Claro, muchas veces van de la mano y muchas veces se andan tocando la punta de los dedos. Digamos, no se dieron Sí, la sí, mano, pero más o menos andan por ahí. Y es súper importante tener conocimiento de estas situaciones, sobre todo para prevenir, para que sí, las personas, y acá salimos de lo que es violencia de género, aunque como vos dijiste, muchas veces estas situaciones se dan en una relación de pareja-expareja o de amistad o dentro de la familia, y las víctimas, la mayoría son mujeres adultas o niñas o adolescentes, eh, ujú, para que sepan qué es lo que se puede hacer en estos casos, en caso de tener la duda de, che, mira, la verdad que me parece que está pasando algo que yo no estoy pudiendo manejar. Bueno, pedir ayuda, no quedarse con la duda, no quedarse tapando una sospecha, ¿no? Empezar a poder hablar, claro. a ponerlo en palabras esto. Lo que pasa es que está bueno lo que decís porque entra justo para que encaje en lo que venimos hablando. ¿Ellos qué hacen? Vulnerizan a la mujer, Mm, necesitan tenerla vulneralizada en todo. Por claro. ejemplo, bienvenido sea lo que decís. Eh, ellos dicen, no, amor, no trabajé, vos quedate en casa cuidando a los Mm, chicos, no te hagas problemas. mm, Eh, vos quedate en casa cuidando a los chicos, hacer las cosas de casa y yo me encargo de trabajar. Y después cuando empieza esto, esta mujer tiene que sufrir la violencia, ¿por qué? Porque tiene los hijos, no tiene donde vivir, no tiene trabajo, mm, entonces tiene que pensar en el techo, en los hijos, en darle la comida, que la familia, porque a todo esto tejió una telaraña grande, no la quiere recibir, que no, quédate con él porque te vas a ir si él te da todo, pero dentro de esa casa mm, es un infierno. ¿Entendés? claro, Entonces hay muchas veces que, imagínate que tienen terror para denunciar, imaginarte para irse. Si mi hija claro. no quería saber nada con él. Mi hija, un ejemplo, no quería saber nada con él. Mm, Y él era que insistía, 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 insistía. Estábamos toda la familia amenazada. A ver, caía a la madrugada, estaba durmiendo y a las 3 de la mañana estaba dentro de mi casa. claro, no, ¿Entendés? Por tremendo. eso te digo, son
son personalidades que son difíciles de ponerles límites. Por eso Sí, necesitamos que claramente. la justicia empiece a actuar. A ver, cuando yo hablo de esto, yo digo, conozco el principio y el final de esto. Empezamos de la violencia que fue el otro día, fui al juzgado, hice una marcha con gente Ah, conocida, en el ah, cual la convoqué a la mamá de Valentina, que no sé si escucharon el caso de Valentina, y después de una chica, em, Ayelén de Lavallol, que pasó por lo Valentina. mismo. Ah, no, no. Bueno, ¿Valentina Valentina, también se suicidó? sí, 18 años la chica, sí, sí, pasó por lo mismo, por instigaciones. Mm, Y como hablé con los padres y lo mismo a Ayelén también, entonces le ujú, dije que vengan. Y la causa de Ayelén estaba archivada. claro, Y la mamá Valentina habían denuncias, digamos, audios, videos, no le tomaron. Y la fiscal que está a cargo de Justo, las dos tienen la misma fiscalía. ajá, eh, Cuando llegamos al lugar que empezamos a pegar las pancartas, cosas, bueno, sale la policía y pregunta que por quién estaba a cargo y que me señalaron que estaba yo, entonces me llamaron y empezamos a hablar y expliqué por qué estábamos ahí. Y entonces claro, pudieron hablar, y ahí pudieron hablar con la fiscal, en el cual se desarchivó la causa de Ayelén, ajá. y a la mamá de Valentina le tomaron todo lo que es audio, video, todo eso. O sea Bueno, que, un resultado bastante importante con una movilización que quizás ustedes no tenían esa expectativa, ¿no? que no era O sea, no necesaria. solo, no, claro, no solo visibilizar lo que pasó con Anabelia, sino también darle una esperanza a las mamás de Valentina y de Ayelén, a las Sí, familias, ¿no? De esas chicas sí, sí, que que vivieron pertenecemos a exactamente lo mismo. atravesados por Exacto, femicidio. Ujú. Sí, sí, sí. Y nos querés contar, ya queda muy poquito, yo sé que te tenés que ir a trabajar, pero me gustaría que sí. nos cuentes qué es Atravesados por el Femicidio, cómo se formó, quiénes están ahí luchando. Sé que hacen un trabajo súper interesante y la verdad que hay gente a la que quiero muchísimo y respeto y admiro. Entonces quiero que me cuentes qué es Atravesados por el Femicidio, cómo se formó. Bueno, te explico, yo no estoy hace mucho tiempo, Ujú, pero es una gran familia en el cual nos apoyamos unos al otro. Hablé mucho con Manuel Iglesias y ujú, Marcela, que Marcela la conocí en una reunión, en el cual, y bueno, a Laura, que la mamá de Yelén también, que nos conocemos en persona, y somos una familia en donde nos apoyamos uno al otro, nos acompañamos, el que puede ir va, y bueno, obviamente porque uno trabaja, pero siempre continuamente acompañándonos. Y como hablaba el otro día en la reunión, por ahí, a ver, cuando perdés un hijo, no importa de qué forma, es tremendo. Eh, entonces, mira, más o menos para que resume, cuando yo perdí a mi madre, pensé que mm, era lo peor que me había pasado en mi vida, mm, pero se me terminó todo. Y cuando perdí a mi hija, hubiera preferido que se muera 10, 20 veces mi madre y no mi hija. sin duda. Así que imagínate el sufrimiento que tenemos que soportar todos los padres que estamos ahí. Entonces, Sí. y con la lucha mía, que yo vengo con esto que vengo con un proyecto de ley contra el abuso psicopático narcisista que lo presentó mi querido amigo Ramiro Simón, que Ujú, estuvo en el Congreso, sí, entonces como que abrió un poco más mi cabeza esto. Entonces yo sí, digo, a ver, eh, está bien, hacemos marcha, todo, pero a mí me parece que tendríamos que empezar a pegar a lo que es el lado de la violencia, porque de la violencia vamos derecho al femicidio. Y si lo queremos claro. empezar a frenar, tenemos que empezar el punto cero, la violencia, atacar a la violencia, porque la justicia no tiene punto medio. Si hubiera punto medio, habría una investigación antes, si no la hay. ¿Entendés? Mm, Entonces yo digo, ahí tenemos que empezar a atacar. Porque por eso cuando yo nombré que dije de las denuncias falsas tienen que ser sancionadas. ¿Acaso no está el artículo en la ley el 275 que habla de la sí, claro. entonces que actuemos, está denunciando falso, investigada, denunció falso, bueno, que tome prisión o lo que sea, Sí, ayuda comunitaria o concientización, pero hacer algo para que se evite, porque cuando empiecen a caer, las denuncias falsas se van a terminar. Porque ¿quiénes son los que están padeciendo hoy por culpa de la denuncia falsa? Las verdaderas víctimas, que no las escuchan. totalmente.
Totalmente. Entonces tenemos que hacer foco en las víctimas que están denunciando o que no quieren denunciar. A ver, aceptar la denuncia de un papá, de una mamá o de un familiar directo que está denunciando. Porque obviamente la víctima no va a denunciar, tiene miedo. Entonces tienen que escuchar a un padre, una madre y la justicia tiene que hacer foco, ver qué es lo que está sucediendo. Porque, ¿qué sentido tiene? A ver, hoy la lucha mía, por más que la gane, por más que le den perpetua, que hagan lo que quieran, a ver, Anabela ya no la recupero más. Claro. Pero lo que sí quiero, que lo que salga de acá, la lucha que tengo con todo esto, que sea justicia por las demás víctimas, que no vuelva a suceder esto más, porque les va a pasar lo mismo, van a caer presos, va a pasar todo esto. Esa es la lucha que yo tengo hoy, es lo que a mí me llena hoy. Bien. No sé si Martín querés hacer alguna pregunta más, si no lo liberamos, porque Juan se tiene que ir a trabajar, así que... No, primero agradecer la presencia y también notar esto, ¿no? Has encontrado dentro de toda esta desgracia que estuviste viviendo una paz interior porque sos un hombre calmo, un hombre que cuenta con tranquilidad lo que está pasando y con esa misma tranquilidad le estás tratando de dar ayuda a otros, como contabas lo que pasó en la marcha. Me supongo que con esta tranquilidad y con este hablar pausado que tenés, se nota que has encontrado una motivación superior, ¿no? Entonces me parece que eso también es un buen augurio dentro de todo esto que está pasando, poder dar esa gran mano a otros que están pasando lo mismo que vos. Sí, es más, estoy creando la fundación Anabel Ayala, estoy Ajá. creándola para, obviamente, me quedan 10 meses para jubilarme. Las cosas son me doy cuenta que el de arriba como que armó todo, da mucha casualidad con todo. Entonces, es como que quiero empezar a poder ayudar a las víctimas, escucharlas, porque tengo el oído, no sé si perfecto, pero justo para cada cosa, digamos, Bien. ¿no? Cuando está recibiendo, a mí me escribe mucha gente diciéndome lo que le está sucediendo. Si yo tuviera los medios para ayudarla, yo ya estaría trabajando desde una con esto. Y hay mucha Claro. gente que me quiere acompañar, pero bueno, sé que lo voy a lograr y veremos qué pasa en el futuro. Por lo menos lo voy Bueno, a intentar. El resto de mi te vida des- lo voy a dedicar a esto. te Bien. deseamos todo el éxito del mundo en esto de la fundación y por supuesto quedamos en contacto, Juan, ¿Sí? para cualquier novedad que haya, no solo en el caso de Anabelia, sino cualquier otra situación. Tal como le digo siempre a Marcela, que la cámara y el micrófono en Abogados de Radio está para todos ustedes. Muchas Y gracias. bueno, y ojalá este asesino reciba la condena que se merece y finalmente Anabelia pueda descansar en paz, ¿sí? Asesinos de guantes blancos son. Exactamente, exactamente. Ah, bueno, a ustedes Muchísimas gracias, Juan. les agradezco un montón y bueno, hay que hablar mucho de esto porque es muy importante. Sí, claro, claro, seguro.